edificaciones en la Ciudad de México son mucho más debidas a los sismos que a otras cargas. Y entonces en México es muy importante saber diseñar para sismo. Entonces, este es un primer curso introductorio de cómo calcular las fuerzas de sismo. Sin embargo, es muy posible que en otros cursos más adelante ustedes lleven cursos solamente para calcular fuerzas de sismo. Creo que en ingeniería sísmica ustedes van a ver mucho más detalle de lo que vamos a ver aquí. Aquí nada más es una primera introducción a cómo calcular fuerzas de sismo. Bueno, algo que tenemos que entender como ingenieros civiles es cómo se generan los sismos. Y esto es importante para tratar de entender cuáles son las posibles fuerzas que van a llegar a las construcciones. Obviamente no se trata aquí de volverlos expertos, sismólogos expertos. No es la intención de este curso hacer sismólogos. Y tampoco en ingeniería civil se busca no se busca hacer sismólogos. Lo que queremos es ingenieros civiles que calculen bien las fuerzas debidas al sismo, pero esto a veces implica conocer cómo se generan los sismos, es meternos un poquito al terreno de los sismólogos. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo se originan los sismos? Y bueno, esta es una pequeña presentación. Voy a tratar de agregarles algunos videos de YouTube relacionados al origen de los sismos. Obviamente esos videos que luego están en la red explican con mucho mayor detalle y además de forma muy visual cómo se generan los sismos. Pero en general, los sismos se pueden generar por un origen volcánico o tectónico. En el caso de volcánico es cuando, digamos, el volcán está activo y quiere liberar esa presión. Esa liberación de presión puede generar algunos movimientos. Normalmente la presión que se libera en un volcán no es tan grande, entonces los sismos en un volcán no son tan grandes. Los más grandes son los que tienen un origen tectónico. Y vamos a ver más adelante cómo la Tierra se divide en diferentes capas. La capa superficial se llama la corteza. Hagan de cuenta que es como si ustedes vieran una naranja, o más bien como si tuvieran un durazno, ¿no? Y el durazno tiene un hueso en el interior, tiene propiamente la fruta del durazno en el interior también, y hay una cáscara. Bueno, hagan de cuenta que esa cáscara es la corteza. Y esa corteza no es una corteza continua como en el durazno, está fracturada. Y esa corteza que está fracturada, cada una de esas porciones que generan la corteza se le llama placas tectónicas. Y esas están en constante movimiento por las presiones en el interior de la Tierra. Entonces, cuando esas placas digamos que inicialmente están como en reposo, sin embargo, acumulan energía y en algún momento, cuando acumulan demasiada energía, la energía se libera desplazando la placa tectónica. Puede ser una sobre otra o puede ser de forma transversal. Cuando ocurre ese movimiento de las placas por la liberación de la energía, se genera un sismo de origen tectónico, es decir, originado por las placas tectónicas. Estos movimientos normalmente generan vibraciones mucho más fuertes. Son los sismos de magnitud fuerte son normalmente de origen tectónico. Obviamente los sismos son considerados acciones accidentales porque no
nadie las provoca, o sea, la naturaleza las genera, ¿no? Aquí dice, los más graves de origen tectónico son los más fuertes. Normalmente ocurre un sismo de origen volcánico y solamente se siente en las faldas del volcán o poblaciones muy cercanas al volcán. Pero después, no sé, de quizás unos 30 kilómetros más adelante, ya prácticamente son imperceptibles. Digamos, fuera del volcán, 30, 40 o 50 kilómetros ya son imperceptibles. Sin embargo, los tectónicos son más sensibles. Por ejemplo, puede a veces temblar en Chiapas y sentirse en México. Temblar en Oaxaca, en costas de Guerrero, en Colima, las costas incluso de Jalisco, y sentirse en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, los más graves, normalmente los más fuertes, son los de origen tectónico. Son movimientos irregulares en todas direcciones, o sea, cuando el movimiento de las placas, cuando las placas se mueven porque la presión se acumuló, ya no pueden estar en reposo, sino se libera la energía moviendo las placas, genera una vibración que se va a todos lados, ¿no? Obviamente ese movimiento genera diferentes tipos de ondas y los vamos a ver más adelante. Los sismos son producidos por la ruptura del terreno, es decir, el suelo, más bien las placas tectónicas se mueven entre ellas. Entonces, cuando las placas tectónicas se mueven entre ellas, se genera el sismo. Existen diferentes formas de que las placas tectónicas se muevan. Esta que está aquí ilustrada es una de las más comunes. En México tenemos sismos originados por lo que llama falla de subducción. En este caso, una placa tectónica se mueve en dirección a otra placa tectónica que también se mueve a veces en dirección opuesta. Entonces, una de ellas termina en la parte superior y la otra termina en la parte inferior. Entonces, esta es un movimiento de placas de subducción, es decir, una placa se mete por debajo de la otra. A veces, esta placa que está aquí, vamos a ver. Entonces, cuando esta placa se quiere introducir por debajo de la otra y se introduce, y esta placa se subduce o se introduce por debajo, genera un sismo, normalmente con epicentro, donde las dos placas se están metiendo una debajo de la otra. A veces también pasa de que la placa que se introduce, ya llegando a profundidades muy grandes, esta placa se rompe o se fractura. Y entonces esto genera un sismo que le llaman un sismo de falla normal, porque el sismo genera vibraciones en una dirección perpendicular a la corteza. O sea, la corteza está arriba, el sismo prácticamente está abajo de nosotros y las ondas del sismo vienen en dirección normal a la corteza. Entonces a esta le llaman falla normal, a la que se da en la subducción le llaman falla de subducción. También otra posible es que las placas tectónicas, en lugar de tener un movimiento frontal, tengan un movimiento lateral. Es decir, que una de las placas se deslice en dirección contraria a la otra, pero en dirección transversal. A esta les decía, se le llama falla transversal o falla transcurrente, dice ahí, pero es más conocida como una falla transversal. Y otra posible es una falla que dice aquí de extensiones cuando las placas tectónicas tienen direcciones opuestas. Normalmente esto es cuando hay lugares en la Tierra en donde parte del magma de la Tierra quiere salir a la superficie y esto genera, al querer salir, genera que las placas, una la mueva del lado izquierdo y la otra del lado derecho, ¿no?
Por supuesto, esta placa, insisto, el magma quiere salir y entonces empuja las dos placas en direcciones opuestas. Obviamente esta placa va a llegar un momento en que va a chocar con otra y se quiere subducir, ¿no? O puede llegar un momento en que haya una placa vecina al lado y entonces haya una falla transversal. La longitud de las fallas no son pocos metros, más bien puede tomar cientos de kilómetros. Y también pueden tener diferentes profundidades. Entre más grande sea la magnitud del suelo que se mueve, normalmente es más grande el sismo. Por ejemplo, en este caso, se supone que toda esta tierra que estoy tratando de señalar aquí es la que se rompe con el movimiento transversal. Entre más grande sea esta área, más grande va a ser la magnitud del sismo. Digamos que si esta área fuera más pequeña, el sismo es de menor magnitud. Si fuera un área muy grande, también es de mayor magnitud. Lo mismo en este caso, la placa que se mete debajo de la otra puede tener esta zona de fractura. Entre más grande sea esta falla, más grande va a ser la magnitud del sismo. Si fuera un área pequeña, el sismo normalmente es de menor magnitud, entre más grande es mayor magnitud. Bueno, en esta imagen estamos viendo cada punto representa un sismo. No sé si ustedes ven el mapa del mundo, en este caso un mapa hemisférico, y se ven varios puntos, y esos puntos significan sismos, donde han ocurrido sismos. Otra cosa que se puede apreciar aquí, aunque no con mucha claridad, es dónde están las placas tectónicas. ¿Se acuerdan que les decía que hay zonas de extensión en donde el magma quiere salir y ese magma como que empuja las placas? Bueno, esa falla de extensión se puede ver aquí, por ejemplo. Toda esta línea que estoy señalando es donde normalmente el magma sale y la placa tectónica, en este caso, se quiere deslizar hacia la izquierda y del otro lado hacia la derecha. Obviamente no es la única, otra es también por aquí, más o menos por aquí. No, de hecho, si ustedes ven cómo se pueden identificar, es porque cuando se detectan sismos y se ubica su localización, esos puntos juntos generan como una línea continua. Pues en esa línea continua es donde hay una placa, ¿no? O una separación de dos placas, como en este caso la extensión. Entonces, bueno, algo que también ustedes pueden notar, esta placa se trata de empujar hacia la derecha y el continente es otra placa. La placa de América del Sur, y esta otra placa le llaman placa de Nazca. Entonces, no sé si ustedes puedan notar, esta placa quiere ser empujada por esta zona hacia la izquierda y esta otra la quiere empujar hacia la derecha. Entonces, si nosotros hiciéramos un corte de lo que pasa más o menos por donde está el país de Chile, pues lo que pasa es que la placa de la izquierda quiere ser empujada hacia la derecha y la placa continental no le permite o se empuja hacia la izquierda, y entonces lo que pasa es que una placa se subduce debajo de la otra. La placa de Nazca se mete por debajo de la placa de América del Sur. Algo similar pasa con nuestro país, nada más que no se aprecia muy bien, pero aquí hay una placa un poco más pequeña que la de Nazca, se llama la placa de Cocos. Esta placa de Cocos es empujada por esta emersión y por la de Nazca hacia
en este caso casi hacia arriba, ¿no? No sé si aquí se ve la placa de Cocos y esta es empujada hacia arriba, más o menos. Y la placa del continente hacia abajo, entonces aquí volvemos a tener el mismo caso. La placa de Cocos se subduce por debajo de la placa en este caso, esto es lo que es la placa continental, que es donde está situada México, y en la costa, que normalmente es la costa de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Colima, todas esas playas, por ahí está muy cerca la placa que se quiere meter por debajo de la placa continental. En el caso de California, la placa del Pacífico, la placa del Pacífico es esta placota grande. En el caso del California, la placa del Pacífico tiene un movimiento más bien en esta dirección y la placa continental en esta dirección. Entonces, en el caso de California, más bien es una falla transversal, o aquí le llaman transcurrente, pero es transversal. Es decir, la placa del Pacífico va hacia arriba y la del continente hacia abajo. Es lo que tenemos aquí, es una falla transversal. Y bueno, obviamente en cada región hay un movimiento de placas diferentes. Por ejemplo, en el caso de la India también es una placa, prácticamente es una placa, y esta se quiere meter por debajo de la placa asiática, la placa euroasiática, le llaman, ¿no? O sea, aquí también hay un problema de subducción. Obviamente, el origen de los sismos es un problema común en muchos países. Y bueno, otra cosa que también podemos ver es, si ustedes observan la cantidad de sismos que hay en todo el mundo, aquí se puede ver como una zona como muy continua de sismos. A esta zona que estoy tratando de señalar aquí, de muchos sismos, le llaman el cinturón circunpacífico. Es una zona en donde ocurren muchos sismos por las diferentes placas como se mueven. Hay otro cinturón que está más bien aquí por Europa, el cinturón europeo, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Pero más o menos el 80% de los sismos que ocurren en el mundo, o puede ser un poco más, se da en esta zona del cinturón circunpacífico. Entonces, bueno, vamos a platicar. La actividad del sismo se puede caracterizar por la magnitud del sismo, la intensidad del sismo y la frecuencia del sismo. Algo que tenemos que tener claro es que muchas veces la magnitud y la intensidad del sismo se confunden. Muchas veces hay quienes piensan que son sinónimos, pero no son sinónimos. La magnitud del sismo tiene que ver con cuánta energía se liberó en el sismo. Algo equivalente a cuál fue la cantidad de explosivos que se puede, o sea, imagínense, si ponemos explosivos, la cantidad de los explosivos nos van a decir cuál fue la cantidad de energía liberada. Sin embargo, la intensidad es otra cosa. La intensidad es cómo se siente el sismo en diferentes puntos. Por ejemplo, puede ocurrir un sismo aquí en Japón y el sismo puede ser de magnitud 9, que es un sismo grande, ¿no? Normalmente ocurren muy común en Japón ese tipo de sismos y han ocurrido pues ya varios con magnitud arriba de 9. Es un sismo muy grande. Y esa es la magnitud del sismo. Y la intensidad tiene que ver cómo se siente el sismo en diferentes puntos. Por ejemplo, ¿cuál es la intensidad en Japón? Obviamente la intensidad en Japón va a ser muy alta porque están muy pegados al epicentro. ¿Cuál es la intensidad del sismo de magnitud 9 en México? Pues a lo mejor ese sismo no lo vamos a sentir en México. O a lo mejor
la gente no lo va a sentir, ¿no? Entonces, la intensidad tiene que ver cómo se siente el sismo en diferentes puntos. ¿Cómo se siente el sismo en Japón? Va a ser diferente de cómo se siente en China, y va a ser muy diferente de cómo se siente en Estados Unidos o en México. Igualmente, puede ocurrir un sismo vamos a decir, en las costas de Guerrero, pero cómo se va a sentir en Ciudad de México va a ser muy diferente a cómo se va a sentir en Monterrey. Entonces, la intensidad tiene que ver como la magnitud tiene que ver con la fuerza con la que el sismo sale del lugar, ¿no? Y la intensidad es cómo se siente el sismo en diferentes puntos. Entonces, no son sinónimos. Los sismos, sí, adelante. Disculpe, me comenta mi compañera Roxana que si la sacó de la clase o por qué la puso en espera. No, yo no la saqué. Lo que pasa es que estamos usando una lista de espera, y si ella se desconecta o sale, no hay forma en que yo la pueda dar de alta. O sea, tengo que suspender la clase como ahorita lo hice para volverla a darla de alta. Entonces, si alguien se sale de la clase y quiere regresar, y yo no me doy cuenta, pues se va a quedar en sala de espera. Yo desconozco si Roxana había entrado antes, pero su red quizás la sacó, y cuando quiere volver a entrar, pues está en sala de espera. No es, digamos, yo no estoy sacando a nadie, están aquí. Más bien, la razón es que cuando alguien sale y vuelve a entrar, yo no me doy cuenta, y entonces para poderlos dejar entrar, tengo que parar la clase y ir a la reunión y aceptarla, ¿no? Ok, entonces, por esa razón estoy entrando un poquito 5 minutos después, para que ya todos estén en sala de espera y ya los deje entrar de una vez a todos, ¿no? Lo ideal es que no entrara nadie tarde, porque corre el riesgo, como ahorita, que no me voy a dar cuenta y van a seguir en lista de en sala de espera o en el lobby, ¿no? Bueno, entonces, en cuanto a los sismos, desafortunadamente no se pueden predecir. No podemos saber dónde va a ocurrir, cuándo va a ocurrir y de qué magnitud. Se puede tratar de estimar siguiendo los datos de ocurrencia, ¿no? Pero así como saber el día tal, a tal hora, en tal lugar, eso es prácticamente imposible. Lo único que se puede saber es que se puede esperar un sismo, ¿no? En función de la ocurrencia histórica de cada región, se puede pensar en que puede ocurrir un sismo con alta probabilidad en cierta zona, pero con tanta exactitud de cuándo, dónde y cómo, no puede ser, ¿no? Entonces, obviamente, muchas veces se estudia la sismicidad con un enfoque probabilista para tratar de medio estimar cómo va a estar. Entonces, aquí estamos viendo las placas tectónicas en México. Como les decía, el país, lo que es el Golfo de México y Estados Unidos, estamos dentro de la placa norteamericana, está en color amarillo claro. Abajo del estado de Chiapas y Belice, esta es otra placa, que es la placa del Caribe, en este caso en color amarillo más oscuro. Y aquí está la placa de Cocos en azul, en rosa está la placa del Pacífico, y hay una pequeña placa aquí por las costas de Jalisco y Colima, que es la placa de Rivera. Entonces, tanto la placa de Cocos tiene este movimiento, la de Rivera este movimiento. La norteamericana podríamos decir que tiene un movimiento hacia el lado opuesto, pero prácticamente es muy bajo. Podríamos decir que es prácticamente fija.
pero la que se mueve es esta, y esta se mete por debajo, la de Cocos está siendo subducida o se mete por debajo de la norteamericana, lo mismo que la Ribera se subduce por debajo de la norteamericana. En el caso de California, tanto la parte alta de Estados Unidos como la parte baja de México, existe un movimiento transversal. Lo que es la costa de California tiene un movimiento hacia la parte de arriba y la placa norteamericana hacia abajo. Entonces, es un movimiento transversal. Ok, entonces en California es un movimiento transversal, en lo que es desde Colima hasta prácticamente Chiapas es subducción, aunque aquí también ya por el Caribe, pero esto ya es más bien para Belice, se da también una falla transversal. En este caso, cada uno de estos puntos representa un sismo. Ustedes pueden ver los que están en color naranja. La mayoría de ellos es por subducción. Y aquí recuerden que la placa de subducción se mete por debajo de la placa continental, entonces genera estos sismos prácticamente, no son sobre la superficie, pero prácticamente con muy poca profundidad. Sin embargo, cuando ya están, y aquí vamos a suponer que tenemos la ciudad de Oaxaca por aquí. Está esquematizada con estas construcciones. La placa subducida, a veces ya a altas profundidades, a veces suele fracturar. Y esto genera un sismo con grandes profundidades, pero ya más metido a la parte norte, o sea, está muy hacia adentro de la costa. Entonces, estos puntos como morados se refieren a puntos con sismos de origen de falla normal, que es lo que le llamamos falla normal, y esta es una falla de subducción. Entonces, los naranjas son subducción, los morados son fallas normales. ¿Ok? Y los transversales más bien ocurren, les decía, en California, y bueno, también aquí por el Caribe también puede ocurrir transversal. Una definición, el foco es el punto donde ocurre el sismo sobre la corteza terrestre. El epicentro es el punto teórico donde ocurre el sismo. Dice punto sobre la superficie terrestre ubicado directamente sobre el foco. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el caso de subducción, les decía, el sismo es como de baja profundidad. Vamos a suponer que la parte de esta es la zona que se rompe o que se desliza. Podríamos decir que la resultante de esa falla está más o menos a media altura. Entonces, este sería el foco, pero su proyección, perdón, sería el epicentro del sismo, que es el punto teórico donde se puede ubicar como el origen, ¿no? Pero la proyección del epicentro encima de la superficie terrestre es el foco, o también llamado hipocentro. En el caso de la falla normal, vean que el epicentro se da a una gran profundidad. Entonces, el epicentro es el punto donde teóricamente se genera el sismo, pero el foco es la proyección del epicentro en la superficie terrestre. Entonces, aquí lo que estamos viendo más bien son los focos o los hipocentros, es decir, ¿dónde ocurrió el sismo? Sobre la corteza terrestre. Pero en realidad algunos sismos, como los naranjas, se presentaron a profundidades bajas o medias, y los que están en color morado a una mayor profundidad. Entonces, si nosotros viéramos el punto en profundidad, sería epicentro. Si lo vemos en la corteza terrestre, es el foco o hipocentro. Cuando las placas tectónicas se mueven,
generan movimiento y ese movimiento genera varias ondas. Y aquí hay, en forma de texto, aquí aparecen los tipos de onda que se generan en el cuerpo. Unas son ondas de cuerpo, también llamadas ondas P, o bien ondas primarias. Dentro de las tipos de onda está las ondas de cuerpo. Estas pueden ser longitudinales o transversales. Ambas son ondas de cuerpo. Las longitudinales también le llaman ondas P o bien ondas primarias. Estas ondas son las más rápidas, las primeras que llegan a los sitios urbanos. Producen compresión y expansión de las partículas y provocan a la roca esfuerzos normales. Otro tipo de ondas de cuerpo son las transversales, también llamadas ondas S o bien ondas secundarias. Estas ondas S son más lentas que las ondas P. Provocan movimientos perpendiculares al sentido de propagación y transmiten más energía. Por lo tanto, ocasionan mayores daños. También ocurren ondas superficiales, que son las generadas por las ondas de cuerpo, a las ondas P o S, y se parecen a las ondas a las ondas que genera el mar. Son más lentas y también se les conoce como ondas largas L. Entonces, creo que más adelante tengo una animación de lo que significa las ondas P. Bueno, no tengo la animación, nada más tengo esta imagen, pero ahorita vamos a ver si encontramos un video que creo que es mucho más. Las ondas P son ondas de compresión. Cuando ocurre un sismo, les decía, las ondas se transfieren en todo el suelo y generan diferentes tipos de onda. Las primarias, que son ondas de compresión, son ondas muy rápidas. Las ondas S, que son ondas longitudinales, obviamente son más lentas, pero son más fuertes. Y las ondas superficiales, que todas son más lentas, pero también bueno, son más lentas y en general las más peligrosas para los edificios son las ondas S. Ahora vamos a ver si por aquí tengo alguna animación más adecuada Es que no las he podido descargar, pero en YouTube hay muchos ejemplos de lo que estoy comentando, ¿no? Vamos a ver aquí P-Wave. Bueno, a ver si aquí están, creo un video que explica. Voy a tratar de quitar el audio para que yo lo pueda explicar. Entonces, ahí ocurre, vean cómo el foco, el epicentro, el foco es donde ocurre el sismo en su profundidad y el epicentro es su proyección, ¿no? Entonces, aquí está el foco o hipocentro, genera ondas, obviamente que se transfieren a toda la Tierra, ¿no? Bueno, ahí está explicando, esas ondas generan desniveles, fracturas. Aquí estamos viendo una fractura del suelo. A ver si. Bueno, ahí otra vez vemos el hipocentro o foco. Y la proyección de ese punto en la superficie es el epicentro. A ver si tiene algo interesante, porque no, parece que no veo. Ahorita lo que va a mostrar son las diferentes capas de la Tierra, el núcleo interior, el núcleo exterior, el manto bajo, el manto alto, y la corteza es una capita muy pequeña, ¿no? Y también ahí se ve el mar. Cuando obviamente ocurre un sismo, hay equipos que miden las ondas, y las primeras en llegar son las ondas P, enseguida las ondas S, y las últimas las ondas superficiales.
Las que generan mayor daño son las ondas S y superficiales. Estas dos son las que generan mayores daños. Y creo que si aquí muestra cómo son las ondas P, creo que sí las ondas P y S ocurren, le llaman ondas de cuerpo porque ocurren dentro de la Tierra. Y las ondas superficiales son las que ocurren encima de la Tierra, ¿no? Es como las ondas del mar, son superficiales. Aquí se está mostrando las superficiales son las que se dan sobre la Tierra, y las que están dentro de la Tierra son ondas de cuerpo, que pueden ser P o S, ¿no? O ondas de compresión, o bien ondas de... Bueno, a ver si explica algo interesante aquí, ¿no? Y estoy dudando que muestre algo importante. Creo que está hasta por acá, ¿no? La velocidad de las ondas son diferentes, no son iguales. Las ondas de compresión viajan más rápido, que es la forma como por la forma de las ondas, pues se transfieren de forma más rápida y por lo tanto son las que llegan primero. Las ondas secundarias, por la forma, ocurren a una velocidad más lenta y ocurren después, ¿no? Y ahí está hablando primero de las ondas P. A ver si ya llegamos a lo que quiero llegar. Bueno, creo que está más adelante. Ya estamos por llegar a lo que yo quería enseñarles. ¿Cómo son las ondas P? Son ondas de compresión. A ver si ahorita... Bueno, ahí es lo que quería llegar. No sé, arriba se pueden ver cómo son las ondas P. Son ondas que se comprimen como si fuera un acordeón, ¿no? Ustedes pueden ahí ver como cuando yo comprimo y extiendo un acordeón, estoy generando ondas primarias, ondas de compresión. Pero las ondas secundarias son más bien como ondas, como si todo la Tierra fuera el mar, ¿no? Aquí se ve un video de una persona que está tratando de explicar cómo son las ondas de compresión. Y no sé si ustedes vieron al profesor. Quizás esto lo podríamos hacer en clase si hubiéramos tenido clase presencial. Pero lo que hace el profesor es que los coloca todos en fila, y la persona que está atrás pone las manos encima de la otra persona, ¿no? Entonces, si las ondas de compresión es como si nosotros empujáramos a una persona en la espalda, y esa persona empuja a la que sigue, y la que sigue empuja a la que sigue, y así sucesivamente. Esas son ondas de compresión. Y las ondas cortantes ahora dice el profesor, ahora pónganse amarrados bueno, esas son ondas de compresión otra vez. Y ahora les dice el profesor, pónganse de lado y agárrense de lado. Y entonces yo lo que hago es jalar a uno de ellos y se hace como un chicoteo con las demás, ¿no? Ahí está otra vez las ondas de compresión y las ondas de cortante, ¿no? Las ondas superficiales. Las ondas superficiales, perdón, son las que ocurren, cuando llegan a la superficie, las que se distribuyen sobre la superficie. Bueno, no está muy bien el video, pero creo que explica un poco de lo que yo quería. Aquí está aquí está lo que decía el profesor, el video del profesor, que explicando a sus alumnos cómo son las ondas P, ¿no? Entonces aquí está explicando lo que va a hacer. Le voy a pasar un poco, quitar el rollo. Le está diciendo ahí que se coloquen uno detrás del otro y que se agarren por la espalda. Entonces, hagan de cuenta que cada una de esas personas es una porción de suelo. Ahí está. Está un poco lento el video, pero lo voy a poner un poco más rápido para que no tardemos tanto. Entonces, una onda P o primaria es como si el equivalente a lo que va a hacer el profesor es empujar a una persona, y esta va a empujar a la siguiente, y así sucesivamente. Bueno, eso es lo que pasa con las ondas P.
El suelo comprime a una porción que está delante y esa comprime a la siguiente y la siguiente, la siguiente. Y por la forma como se dan por la forma en cómo se dan esas ondas, esas viajan muy rápido, ¿no? A ver si es mucho rollo y no hace nada. Ahí está. Bueno. Y las ondas S es equivalente a como si las pusiera del lado. Y entonces genera ahí ese chicoteo. Entonces, esas son de una forma similar a las ondas S, ¿no? El suelo hace que ondule la parte lateral y la parte lateral hace que ondule la que sigue y la que sigue, ¿no? Bueno, está un poco rollero este video. La verdad es que está bien, pero bastante largo. Entonces, no. Espero que hayan entendido un poco la idea. Aquí hay otras animaciones bastante buenas. Por ejemplo, estas. A ver si... Ahí está, ¿no? Por ejemplo, las ondas P están comprimiendo, se está comprimiendo el suelo. Es equivalente a lo que veíamos con las personas, ¿no? Es como un acordeón. Estas son las ondas S, como si el suelo hiciera una ola. Esas ondas S, les decía, son las que son más lentas, pero hacen mucho más daño, porque son más fuertes. Y luego son las ondas superficiales. Bueno, estas que vemos aquí son las ondas superficiales. Bueno, estas también son ondas superficiales. Aquí se ven las placas tectónicas. Y bueno, hay mucho rollo aquí también. Aquí lo voy a quitar, ¿no? No sé si haya algún otro video que convenga. Insisto, les voy a pasar quizás algunos otros videos que muestran. Ahí vemos otra vez las ondas P, las ondas de compresión. Bueno, es muy rápido. Aquí vemos las ondas S, que son las de corte. Es como si fuera, el suelo se está moviendo como si hicieran una ola, ¿no? Y las ondas superficiales, bueno, ya no las vimos, pero son las otras. Ok, vamos a dejarlo aquí. Vamos a regresarnos. Entonces, esto que tengo yo aquí era, claro, no se ve tan bien como en los videos. ¿Cómo son las ondas de compresión? También llamadas ondas primarias u ondas P, son muy rápidas. Normalmente viajan a una velocidad de 8 kilómetros por segundo. Y estos se empujan y comprimen la roca. Las ondas S son de compresión perpendicular, son menos rápidas, viajan a 4 kilómetros por segundo. Es prácticamente la mitad de la velocidad que las primarias. Y las ondas superficiales todavía son más lentas. Estas viajan a 1.5 kilómetros por segundo. Bueno. Los sismos que más afectan a México son por la subducción de la placa de Cocos o bien la de la placa de Rivera sobre la placa norteamericana. Los que más afectan a la Ciudad de México en particular es por la subducción de la placa de Cocos sobre la de Norteamérica y también por los sismos de falla local o falla normal, que es cuando la placa se rompe a grandes profundidades, pero ya dentro de la corteza terrestre, ¿no? Normalmente la intensidad del movimiento se reduce conforme se aleja del epicentro. O sea, entre más lejos esté el sismo del lugar, normalmente el sismo, la intensidad del sismo va disminuyendo. Sin embargo, en ciertas ocasiones se puede aumentar por la presencia de suelos muy blandos. A eso se le llama efectos de sitio.
Por ejemplo, aquí vemos estas gráficas, las quiero tratar de mostrar, pero las vamos a hacer más grandes porque aquí se ven bastante chiquititas. Déjenme hacer esto, ahorita las volvemos a mostrar, las vamos a hacer más grandes. Bueno, más o menos, ahí se ven más grandes, pero que vamos a ocupar toda la pantalla. Teóricamente lo que se está viendo en estas imágenes son registros de aceleraciones del suelo medidos en diferentes puntos. Aquí lo que vemos es un mapa, ¿no? Un mapa de una porción del país. Y lo que estamos viendo aquí son las gráficas. En el eje vertical de todas las gráficas es la aceleración del suelo. Y en el eje horizontal es el tiempo. Más o menos una línea como la que estoy mostrando aquí sería 50 segundos. Y una altura como la que se muestra aquí representa una aceleración de 150 centímetros por segundo cuadrado. Recuerden que la gravedad es 980 centímetros por segundo cuadrado, entonces esta altura más o menos representa el 15% de la gravedad, de la aceleración de la gravedad. Y estos acelerogramas o aceleración tiempo se están colocando en los puntos donde fueron medidos. O sea, en este caso, estos circulitos representan los puntos donde fue medida la aceleración y el tiempo. Entonces, no sé si ustedes puedan observar lo que se mide aquí. Por ejemplo, en este caso ocurrió un sismo en este punto, que es el epicentro. La magnitud del sismo fue 6.9. Estamos en las costas de Michoacán, ¿no? Perdón, es la costa de Guerrero, perdón, disculpen. Es la costa de Guerrero, este es Guerrero, este es Oaxaca. Entonces, el epicentro está frente a las costas de Guerrero. Y no sé, lo que quiero que ustedes observen es cómo se midió, cómo fue la intensidad en estos puntos cercanos al epicentro. Por ejemplo, aquí en Las Vigas ocurrió una gran aceleración. Obviamente porque está muy cercano del epicentro. Y aquí en San Marcos también está muy cerca del epicentro, pero la aceleración no fue tan grande como ocurrió en Las Vigas. Posiblemente la razón de que ocurrió el sismo más grande en Las Vigas es porque a lo mejor está más cerca del epicentro, o porque a lo mejor el suelo aquí es menos, es un poquito más malo que el de San Marcos, no sé. Noten que en Copala el sismo ya fue más bajo, porque seguramente ya está más lejos del epicentro, lo mismo que aquí en Mesas, en Coyuca, en Atoyac y en Paraíso, las aceleraciones son más pequeñas porque nos estamos alejando, ¿no? Por ejemplo, aquí en este punto que es Filo de Caballo, el sismo ya fue muy pequeñito, porque ya está muy alejado del epicentro. Entonces, normalmente, entre más alejados estemos del epicentro, menor va a ser la intensidad. En este caso, la intensidad es medida por la aceleración. Pero algo que quisiera que ustedes notaran es que los registros de la zona muy cercana al epicentro tienen una duración muy pequeña. Casi todos ellos son menores a 50 segundos. Pero si ustedes ven lo que se midió aquí en la Ciudad de México, ¿no? En este punto es en la colonia Roma. Aquí arriba es en el Cerro de Tepeyac. Aquí a la derecha está en el lago de Texcoco, es muy cerca del aeropuerto. Y aquí dice aquí en el Pedregal. Entonces, Pedregal es ahí en Ciudad Universitaria, ¿no? Ahí donde está la UNAM. Entonces, ahí en Ciudad Universitaria, vean, el sismo es de muy poca intensidad, porque Ciudad Universitaria, no sé si conocen, pero es pura roca ahí lo que se tiene en ese suelo. Es muy poca la intensidad, aunque la duración fue
grande, ¿no? Pero si ustedes ven, por ejemplo, en la colonia Roma, la intensidad, en este caso es la aceleración, es prácticamente la misma o muy similar a la que se midió en las mesas, pero las mesas están muy cerquita del epicentro, o la que se midió en San Marcos, pero San Marcos está pegado al epicentro. Y otra cosa que también no sé si ustedes vean, la duración. En Colonia Roma, digamos que en San Marcos duró 50 segundos. Si nosotros vemos de aquí hasta acá, obviamente van a ser varios segundos. Más o menos yo diría que si esto fuera un minuto, pues aquí pareciera que tenemos 6, 7 minutos, ¿no? Claro, alguien puede decir, bueno, es que hay varios minutos donde la aceleración es muy baja, ¿no? Si nada más tomamos la parte intensa, que es donde tenemos mayor aceleración, pues de todas formas son como 3 minutos, ¿no? Entonces, son más largos. Otra cosa que también vemos aquí, no sé si ustedes observan la forma de la gráfica. No sé si ustedes observan que al principio de la gráfica hay como ciertas aceleraciones, pero no son muy grandes. Pero llega un momento en que se vuelven muy grandes. Bueno, el inicio de la gráfica normalmente es cuando llegan las ondas de cuerpo, las ondas P, que recuerden que son las ondas que llegan primero. Aquí están las ondas P, aquí está la onda P, las ondas P, las ondas P, y cuando está la parte intensa, están las ondas S, las ondas secundarias, ¿no? No sé, otra cosa que, por ejemplo, no sé si ven, en el caso de los lugares muy cercanos al epicentro, como San Marcos y las Vigas, no sé si pueden observar la diferencia entre las ondas P y las S es prácticamente nada, ¿no? O sea, prácticamente llegan al mismo tiempo. Pero conforme me alejo, hay una gran diferencia entre ondas P y S. Acuérdense que las ondas P viajan a 8 kilómetros por segundo y las S a 4 kilómetros por segundo. Pero si estamos hablando de, no sé, del epicentro a los puntos, estamos hablando de 10 kilómetros o menos, pues la diferencia entre unas y otras, pues estamos hablando de segundos. Sin embargo, si hablamos de, en este caso, 300 kilómetros, que más o menos tiene la distancia de México al epicentro, pues en 300 segundos no es lo mismo viajar a 8 kilómetros por segundo que a 4 kilómetros por segundo. Entonces, aquí se ve una mayor diferencia en el tiempo entre P y S, pero cercano al epicentro no se ve esa diferencia. Obviamente se ve esa diferencia en cuanto más grande es la distancia, más grande es el tiempo de diferencia entre el arribo de las ondas P y el arribo de las ondas S. Otra cosa que no sé si pueden notar, pareciera que estos acelerogramas muy cercanos, si ustedes ven cuál es el tiempo que ocurre entre un pico y el siguiente, son picos entre uno y el siguiente están en un tiempo muy pequeñito. Pero los que ocurren en Ciudad de México, vean, ¿cuál es el tiempo que llega entre un pico y el siguiente pico? Obviamente aquí es más tiempo que el que ocurre aquí. Entre un pico y otro, aquí se da en muy pocos segundos, o sea, milisegundos, no sé. Y aquí se da en un tiempo más alto. Parece que como si este acelerograma, al llevarlo acá, como si lo estuviéramos aquí comprimiendo y aquí alargando, ¿no? Entonces, el movimiento del suelo es diferente dependiendo de dónde se mida. Obviamente, lo que estamos midiendo aquí tiene que ver con los efectos de trayectoria, los efectos de la fuente, ¿no? Los efectos del origen del sismo. Pero los efectos de trayectoria también están metidos aquí, y los efectos de sitio. No es lo mismo medirlo en el lago de Texcoco, donde inicialmente era un lodo, o donde es un terreno lodoso, bueno, es un terreno muy blando, a medirlo en roca como en el Pedregal o en CU, ¿no? No es lo mismo medirlo al inicio muy cercano al epicentro o muy lejano al epicentro, ¿no?
Entonces, todo eso tiene que ver. Aquí vemos algo similar a la gráfica anterior, pero en este caso lo que estamos viendo es otra vez aceleración en vertical, tiempo horizontal para diferentes estaciones, ¿no? Por ejemplo, este es el registro en Cuernavaca. El registro fíjense aquí el sismo ocurrió aquí, en este punto, y lo que podemos ver aquí son diferentes puntos en donde hay un equipo que mide esos sismos. Entonces, en este punto hay una estación que mide el sismo, en este caso midió este sismo, y vean la aceleración que se midió. Y luego aquí hay otra estación, vean lo que se midió, aquí hay otro, en este punto hay otra. Pareciera que esto es como una carretera, ¿no? Imagínense que en este caso el sismo ocurrió aquí, pero ¿qué pasa si hubiera ocurrido aquí? Entonces, ¿cómo va cambiando la aceleración conforme avanza del epicentro, obviamente, hasta la Ciudad de México? Y si ustedes observan, lo que se está tratando de medir es cómo se va atenuando. Bueno, al principio parece que se va atenuando, pero llega a Cuernavaca y se empieza a amplificar, ¿no? Y ya para la Ciudad de México se puede amplificar. Entonces, les decía, aquí hay efectos, lo que estamos midiendo aquí muy cerca de la fuente, pues prácticamente son los efectos de la fuente. Pero lo que estamos midiendo aquí son los efectos de la trayectoria. Y lo que estamos midiendo ya en cada punto son también los efectos de sitio. Bueno, para fines de diseño sísmico, y esto es del Manual de Obras Civiles de Comisión Federal de Electricidad, en este manual se decidió dividir al país en 4 zonas, dependiendo del riesgo sísmico de cada zona. Entonces, por ejemplo, la zona D se supone que es la zona donde los sismos son más fuertes. Es un peligro severo. La zona en color verde, que es la zona C, es la zona de sismo o peligro alto. La zona B, dicen aquí, es moderado, y la zona A es la de menor riesgo, peligro sísmico, ¿no? Entonces, por ejemplo, normalmente el diseño por sismo en Monterrey es mucho más, no es tan riguroso como el diseño por sismo en la Ciudad de México, ¿no? O tampoco es igual de severo que en Acapulco, o bien en Puebla, o en Pachuca, etcétera. Entonces, cada ciudad está en diferentes zonas, y las que están en rojo, pues obviamente se diseñan para mayor resistencia por sismo que las que están en azul, ¿no? Que son las de un peligro más bajo. Bueno, aquí estamos viendo, se supone que este es un mapa de la Ciudad de México. Quizás no se vea muy bien, pero teóricamente lo que está en blanco es lo que hoy conocemos como la Ciudad de México. Por ejemplo, esta calle, esta que se ve aquí, creo que es Insurgentes. Más o menos por aquí está Ciudad Universitaria. Está, creo que es el Cerro de la Estrella en Iztapalapa. Por aquí está el Cerro del Tepeyac. Y digamos, la salida a Pachuca. Creo que es el periférico, en la parte norte. Bueno, son varias vialidades. Ahora, lo que más que identificar a la ciudad, lo que estamos viendo aquí es diferentes acelerogramas metidos en la Ciudad de México. Como ustedes pueden ver, obviamente el sismo ocurrió en las costas de, no sé si de Guerrero, y un sismo en las costas de Guerrero generaron estos acelerogramas en la Ciudad de México. En este caso, esta escala representa 100 segundos de duración, casi 2 minutos, ¿no? Y esta altura representa 15 centímetros. Entonces, en este caso son desplazamientos. Y bueno,
no sé si ustedes observan, donde se mide mayor intensidad sísmica es en las zonas, en zonas donde anteriormente la Ciudad de México era un lago, ¿no? Recuerden que la Ciudad de México inicialmente era el lago de Texcoco. Recuerdan que los primeros habitantes de la ciudad fundaron ahí su ciudad porque su Dios les había dicho que tenían que fundarla donde encontraran el águila devorando una serpiente, ¿no? Y eso fue en el lago. Entonces empezaron a construir las chinampas. Luego llegaron hicieron construcciones digamos, construcciones sobre tierra, pero esa tierra estaban sobre el agua, como si fuera un tipo barco, ¿no? Estructuras como semisumergibles, ¿no? Y luego llegaron los españoles y fundaron la ciudad la ciudad de la Nueva España sobre la ciudad de Tenochtitlan. Entonces, lo que inicialmente era un lago, pues ahora fue rellenado con tierra, es un suelo bastante blando, y donde era el lago, pues es donde se generan mayores aceleraciones. Y obviamente, por ejemplo, aquí se registran algunos fuera de la zona del lago y son intensidades muy pequeñitas, ¿no? Por ejemplo, esta que está aquí es una intensidad muy pequeña. Lo mismo la que se registra muy cercano a las partes altas, ¿no? No son tan grandes. Pero la que está donde era el lago es zonas muy blandas. Entonces, esto es lo que se supone que este es un mapa de lo que inicialmente fue el lago de Texcoco. Y bueno, obviamente no podemos aquí más o menos distinguirlo. Obviamente esta es la parte, lo que hoy conocemos como el centro histórico por ahí por la Plaza del Zócalo, ¿no? Que es donde se fundó la ciudad de Tenochtitlan. Y como les decía, la ciudad de Tenochtitlan prácticamente rellenó partes del lago y sobre ella hicieron construcciones ligeras, obviamente, ¿no? Son construcciones ligeras, chinampas, ¿no? Algunas pirámides también fueron construidas ahí y tenían un sistema de canales, como de canales para moverse dentro de la ciudad, ¿no? Bueno, como el suelo es bastante malo, la verdad es que ha habido bastantes daños en sismos anteriores. Posiblemente a ustedes ya no les tocó vivir esto, pero en el sismo del 57 ya estaba construido el Ángel de la Independencia. En ese sismo se cayó el Ángel de la Independencia. Obviamente ocurrieron varios sismos después de ese, en los años 60, 70. Obviamente en los años 50 no hubo tantos daños excepto el Ángel y algunos otros, porque no había tampoco estructuras muy altas. En los años 50, aunque no parezca, en los años 50 y 60, las construcciones en la Ciudad de México eran estructuras de mampostería bastante rígidas, pues de 2, 3, máximo 4 pisos, similares a las que vemos en el centro histórico, ¿no? No eran construcciones muy altas, eran muy rígidas, hechas de piedra, ¿no? Quizás ¿qué les iba a decir? El problema que más bien se tenía en ese momento era que las construcciones eran muy pesadas y muchas construcciones se empezaron a sentar, se empezaron a hundir. No sé si ustedes, por ejemplo, ven la Catedral de la Ciudad de México. Es una estructura que se fue asentando. Claro, ese asentamiento ya se trató de ir corrigiendo, pero no sé si ustedes, por ejemplo,
ejemplo, ubican si ustedes observan la catedral, van a encontrar que algunas piedras son más altas. Lo que pasa es que cuando se empezó a construir, se empezó a asentar el suelo. Entonces lo que trataron de hacer para evitar ese asentamiento es tratar de colocar piedras más pequeñas donde no se asentó y más grandes donde se asentó, un poco para compensar, ¿no? Entonces, el problema en la Ciudad de México, cuando empezaron las primeras construcciones pesadas, era que se hundían. Pero más o menos en los años 70 fue cuando se empezaron a construir edificios un poco más altos. Muchos de ellos de mampostería, también ya de concreto y algunos de acero. Muy pocos de acero, pero les decía, la mayoría de los edificios altos empezaron a construirse en la Ciudad de México a finales de los años 60, inicios de los 70. Obviamente en el 85 ya había varios edificios altos, ocurrió un sismo y, como ustedes saben, hubo varios edificios que se cayeron. En el 85 las formas de cómo se diseñaban edificios por sismo era muy simple. Ahora se ha vuelto más detallado, eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces la Ciudad de México, desde los inicios, se trató de dividir en zonas por riesgo sísmico, así como el país también se divide en diferentes zonas por riesgo sísmico. La Ciudad de México también se dividió por diferentes zonas de riesgo sísmico. Entonces tenemos la zona 1, que es la zona de terrenos más firmes, que es la parte donde está Ciudad Universitaria, y toda esta parte al oriente, al norte y al sur es zona de terreno firme. Y lo que antes era el lago de Texcoco, se dividió en la zona 3, es la zona 3. Es prácticamente todo lo que está ashurado y que es lo que inicialmente era el lago de Texcoco, es la zona 3. Ahora, para fines de diseño, esta zona 3 se divide en 3A, 3B, 3C y 3D. Obviamente, pero las 4 zonas son las zonas de mayor riesgo sísmico, teóricamente, ¿no? Y hay una zona en blanco que se supone que es una zona de transición entre el terreno firme y el terreno blando. El que está en blanco es una zona de transición que se supone que era para zona de mediano riesgo. Como ustedes saben, en el año 2017 volvió a ocurrir un sismo grande, también hubo varios colapsos, y la mayoría de los colapsos de ese sismo se presentaron en lo que llamamos la zona de transición. En estas zonas es donde hubo una mayor densidad de daños. Bueno. Ya son las 11:30, entonces hay algo más que quiero mostrar. Bueno, todavía sigue mucho más de cómo podríamos categorizar los sismos por magnitud, por intensidad, pero esa parte yo creo que la podemos ver la siguiente clase. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta. Si no tienen alguna pregunta, pues yo cerraría la sesión y los espero aquí el próximo martes para continuar con la clase de sismos. Bien, si no hay preguntas, entonces los veo el martes. Gracias.